Listos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Bueno, si les parece bien, vamos a comenzar. Entonces, este CIPAS vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible, ¿sí? Que no sea como que solo yo hablando, porque pues la idea también es que estudien ustedes para este cuestionario de la tarea 4. Entonces recuerden que es un cuestionario que no hay foro, que solo hay dos intentos, ya se habilitó el nuevo intento, lo habilitamos teniendo en cuenta que a muchos hicieron el intento sin estudiar y les fue fatal. Entonces habilitamos un nuevo intento, tienen dos intentos para hacer este cuestionario y simplemente lo presentan en el entorno de evaluación. Ustedes entran y donde dice tarea 4 presentan su cuestionario. Es un cuestionario de unas 15 preguntas, creo. El cuestionario es sobre ecología, pero entonces la ecología, como vamos a ver inmediatamente, es una ciencia muy amplia, no es una ciencia dentro de la biología muy, muy amplia. Entonces la idea es que ustedes tengan muchos conceptos bien claritos. Aquí voy a trabajar la mayoría de los temas que están incluidos en el cuestionario y vamos a trabajar una que otra preguntita para que vayamos como entrenando para ese cuestionario, ¿no? Bueno, entonces primero que todo, ¿qué es la ecología? ¿No? Bueno, yo creo que todos han escuchado el término de ecología, hoy en día está muy de moda, digamos, pero más que el significado tradicional, ¿no? La ecología es una ciencia, ¿no? Recordemos que como ciencia se encarga de estudiar algo, en este caso, estudia las relaciones e interacciones de los seres vivos entre sí, entre ellos y en el entorno. Entonces recordemos que la biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos en general, ¿no? O sea, seres vivos, ese es el campo de la biología. Dentro de la biología hay unas subciencias, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, la fisiología, la botánica, la taxonomía, la ecología, ¿no? Entonces la ecología se especializa en el estudio de las relaciones de esos seres vivos con el entorno. ¿Listo? Tengámoslo muy claro. Teniendo en cuenta esa definición que acabamos de dar, miren las imágenes que tenemos ahí. Entonces, ¿cuál de las siguientes imágenes representa mejor esa definición que les acabo de dar? ¿La primera, la segunda o la tercera? Recuerden que pueden escribir en el chat o, o abrir sus micrófonos. Tienen todos habilitados los micrófonos. Bueno, voy a ir a leerlos entonces, a ver qué dicen, o si están todavía, o si están todavía pensándolo, se los vuelvo a mostrar. Teniendo en cuenta esa definición que vimos anteriormente, ¿cuál podría ser la mejor representación de esa definición de qué es la ecología? Listo, Héctor. Sí, efectivamente es la segunda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como dijimos, es la ciencia que estudia las interacciones entre los seres vivos. Aquí estamos viendo diferentes seres vivos y cómo estos ¿sí? interrelacionan con otros seres y su entorno, ¿no? Entonces, la primera, pues, es más como la ecología desde el término común y corriente, que es como el cuidado del ambiente, y lo mismo la tercera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Entonces, es un meme por ahí que encontré que dice, que participemos en luchas ambientales, no, porque no es lo mismo ser ecólogos que ser ecologistas. Entonces, a esto iba, que tiene que ver con lo que les decía de la definición de ecología. Entonces, como todos tenemos mucha relación con la ecología, no la ecología de la ciencia, sino ecología, el ecologismo, que es diferente a la ecología. Entonces, el ecologismo es un movimiento social, ¿no? O sea, es un movimiento de los seres humanos preocupados por unos fenómenos ambientales.
pero la ecología como tal es una ciencia que estudia muy seriamente las relaciones de los seres vivos, ¿no? Entonces, una cosa es luchar y proteger el ambiente y otra cosa es la ciencia que estudia esas relaciones, ¿no? Entonces, como ciencia se relaciona con otras. Entonces está la biogeografía, que es la ciencia que estudia cómo los seres vivos se distribuyen en diferentes hábitats y entornos geográficos. La física y la química, bueno, la química por todo lo que tiene que ver con los elementos, moléculas que hacen parte de los seres vivos y que tienen que ver también por qué se relacionan unos con otros los seres vivos, y obviamente la geología, que es la historia de la Tierra, ¿no? De la Tierra como planeta, ¿no? Y como tal de la Tierra también con sus cambios que trae la vida a la Tierra. Y esto yo creo que también se los he repetido muchas veces, que son los niveles de organización, pero es que de pronto le sale una que otra preguntita de esto. Entonces, así súper rápidamente, recordemos que esto nos quiere decir que hay una cosita muy pequeñita que existe que va a ser el compuesto de la que sigue. Entonces, por ejemplo, tenemos las partículas subatómicas que en conjuntico me forman el átomo. Cuando se reúnen dos o más átomos, me forman moléculas. El conjunto de moléculas cumpliendo muchas funciones se llama célula. Las células que cumplen una función en específico se llaman tejido. Los tejidos reunidos en pro a una función como tal se llama órgano, y después cuando tenemos varios órganos reunidos, un sistema de órganos, y tenemos varios sistemas de órganos que se reúnen y nos forman un organismo. Y así, entonces los organismos que se reúnen me forman poblaciones, las poblaciones de diferentes especies, comunidades, y las comunidades me forman ecosistemas y los ecosistemas nos forman la biosfera. La biosfera es el nombre que en ecología tiene la Tierra, lo que significa como la esfera de la vida. Entonces, teniendo en cuenta que esto ya lo he repetido muchas veces en muchos escenarios, entonces vamos a responder esto. Bueno, entonces, primero, hay que decir si sí o no, y si la oración está correcta o no. Entonces, un organismo es un ser vivo formado por varios sistemas de órganos, ¿sí o no? Esa primera. A ver, aquí también los estoy leyendo. Listo, entonces Diego nos dice que efectivamente un organismo es un ser vivo formado por varios sistemas de órganos. Aquí lo podemos ver en nuestra tablita anterior. Ay, Dios mío, ¿no es cierto? Entonces podemos ver cómo el sistema de órganos nos forma organismos. Listo. Un sistema es un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función, ¿sí o no? De nuevo, un sistema es un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función. A ver, aquí otra vez los leo. Se los voy a volver a leer. Entonces, veamos. Un sistema es un grupo de órganos que en conjunto cumplen una función, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Sí, señores, porque como ya dijimos, el sistema es un grupo de órganos. Y la tercera, la célula no es la unidad básica de todo ser vivo y es el primer nivel en el que se organiza. De nuevo, la célula no es la unidad básica de todo ser vivo y es el primer nivel en el que se organizan, ¿sí o no? Ok, Héctor y Edison dicen que efectivamente. Bueno, entonces esta está como un poquito confusa. ¿Por qué? Porque cuando dice que la célula no es la unidad básica de todo ser vivo, eso es falso, no es así, porque efectivamente la célula sí es la unidad básica de todo ser vivo. Entonces, esta primera parte, digamos que es falsa, pero la segunda que dice es el primer nivel en el que se organizan es verdadera, porque efectivamente es el primer nivel de todos los seres vivos.
¿no? Entonces, digamos que ahí eran las dos, sí y no. Sí, pero no. Listo, vamos con esto que es la teoría de sistemas. Entonces, la teoría de sistemas que da origen ¿cómo les explico? A muchos ramas, tanto de la ingeniería, bueno, como de la filosofía, bueno, etcétera, etcétera. La teoría de sistemas es una teoría que explica precisamente cómo funcionan los sistemas y viene de la biología, del estudio de los sistemas biológicos. Entonces, la teoría de sistemas dice que hay tres sistemas, ¿no? Un sistema cerrado, un sistema aislado y un sistema abierto. Entonces, tenemos primero el sistema cerrado. En el sistema cerrado, fijémonos, aquí se los voy a señalar, fijémonos en que tenemos una materia que no puede entrar al sistema, pero tampoco puede salir. Entonces, la materia no entra ni sale. Ahora, la energía. La energía sale y entra de este sistema. Es cerrado pues porque pues solo entra y sale la energía, pero la materia no. Y tenemos un sistema aislado. Los sistemas aislados, como lo dice en su nombre, pues están aislados, entonces no hay contacto. Por lo tanto, no hay ni entrada ni salida de materia, ni entrada ni salida de energía. Y el tercer sistema es el sistema abierto. ¿Listo? En el sistema abierto hay tanto entrada y salida de materia como de energía. ¿Listo? Esto, en el caso de materia y energía, nos estamos refiriendo a los seres vivos, pero también aplica para otros conceptos. Entonces, en ecología, el sistema más famoso es el ecosistema, ¿no? Entonces, el ecosistema, oiga, esa letra está horrible, ¿no? Bueno, un ecosistema es un sistema biológico que está formado por una comunidad que establece de una relación entre el entorno y hay un intercambio y flujo de materia y energía. Entonces suena como que, ¿qué? Fácil. Entonces, en un sistema tenemos unos elementos, ¿no es cierto? Esos elementos pueden, en este caso, como estamos hablando de ecología, van a ser seres vivos y el interno, ¿no? Entonces, el ecosistema es un sistema en el que hay seres vivos y entorno, y entre este sistema va a haber intercambio de energía. Entonces, va a salir y va a entrar energía, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta del millón sería, si ya sabemos cuál es la definición de ecosistema, ¿cuál sería el sistema que es el ecosistema? ¿Sería un sistema cerrado, sería un sistema aislado o sería un sistema abierto? Teniendo en cuenta lo que les mencioné, que un ecosistema es un sistema formado por elementos, en este caso seres vivos y entorno, entre los cuales hay intercambio de materia y energía. Por lo tanto, ¿qué sistema podría ser? ¿Cerrado, aislado o abierto? A ver, yo los miro por acá, a ver si alguno, yo sé que está difícil, pero bueno. Sistema abierto. Ujú, efectivamente, es un sistema abierto, ¿listo? Simplemente porque hay flujo de energía y de materia, ¿no? Listos. ¿Cuál de las siguientes imágenes representa mejor la definición de ecosistema? ¿La primera o la segunda? La Bueno, segunda. sí, Diego, todos dicen que la segunda, efectivamente, ¿no? Porque aquí hasta el momento ni siquiera vemos una interacción como tal en la primera, ¿no? Ni vemos flujo de materia ni de energía. En la segunda sí nos están señalando el sol, nos están diciendo que se libera energía, bueno, entonces sería la segunda. Vamos con los elementos del ecosistema. Entonces les dije que el sistema, por ser un sistema, tenía unos elementos. En este caso, los elementos son seres vivos y el entorno. Entonces, en biología, ustedes saben que siempre se manejan un montón de palabras, ¿no? Entonces, los seres vivos no se llaman seres vivos, sino biocenosis, y el entorno no se llama entorno, sino biotopo. ¿Listo? Estos dos conceptos tenerlos muy presentes porque probablemente les digan como, la biocenosis está formada por esto y el biotopo por esto.
Bueno, simplemente biocenosis, seres vivos, y el biotopo, el entorno. El entorno es la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia, las piedras, ¿no? Entonces, siempre va a haber una relación entre estos dos elementos, entre los seres vivos y el entorno, o sea, entre la biocenosis y el biotopo, ¿no? Porque recordemos que al ser un sistema hay unos elementos que intercambian energía. Y precisamente ese intercambio se va a dar a través de algo que se llama la cadena trófica. Ay, pero es que se me comió aquí una partecita de esta cosa. Espérenme una hora. Chun, chun, chun. Bueno, no. Espérenme, aquí les muestro. Ay, se me fue muy adelante. Listo. Entonces, la cadena trófica, como lo dice su nombre, es como la energía y la materia eh, se van a ir transformando en una serie de pirámides, como en una especie de pirámide. Por eso se llama cadena o en una cadena, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener una serie de protagonistas de esta cadena trófica. Vamos a tener primero los productores primarios. Aquí abajita dice energía solar o energía lumínica, pero como la barro esto de tarea no lo deja ver, pero dice energía lumínica, ¿no? Entonces, primero, la primer fuente de energía se llama sol, ¿cierto? El sol va a dar energía a los productores primarios. Ese es nuestro primer protagonista de la cadena trófica, los productores. Los productores son todos aquellos organismos que hacen fotosíntesis, plantas, bacterias, algas, etcétera. ¿Listo? Esos productores primarios se llaman productores porque son los que producen la energía, ¿no? Entonces, como partimos del sol, el sol está feliz y contento, pero pues él es sol, ¿no? Nadie se alimenta del sol aparte de las plantas y los organismos fotosintéticos. Entonces, para que la energía entre a la cadena trófica, se tiene que transformar de energía lumínica a la energía química, ¿no? Y quienes hacen esa transformación son las plantas o los productores primarios. Entonces, nuestros protagonistas y los que están como en la base de la pirámide son los productores. Aprendan a ser los productores porque producen energía, ¿no? Después van a estar los que les van a seguir de ahí para adelante, todos se van a llamar consumidores. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se comen a alguien, ¿no es cierto? Y van a haber consumidores primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. ¿Listo? Entonces, los consumidores primarios siempre, siempre son aquellos que se alimentan de los productores primarios. Entonces, simplemente los que son vegetarianos, ¿no? Entonces tenemos un ratoncito que se coma una planta, un saltamontes, una abejita, una mariposa, una oruga, bueno, todos, las vacas, etcétera, etcétera. Todos los que sean vegetarianos van a ser consumidores primarios porque son los que se comen a los productores. Los secundarios son los que se comen a los primarios. Entonces, generalmente son los que son como insectívoros, ¿no? O que se coman a un vegetariano. Entonces, hay algunas especies de roedores que pueden comer insectos, ¿no es cierto? Entonces, si ya se comen a un insecto, pues ya serían consumidor secundario. La mayoría de las aves son consumidoras secundarias porque también comen insectos, aunque hay aves que comen plantas, ¿no? O sea, hay aves que no comen insectos, sino que se alimentan de plantas. Entonces, esa ave que ya no se alimenta de insectos, sino que se alimenta de plantas, no sería un consumidor secundario, sino un primario, ¿no? Y las ranitas sabemos que come también insectos, mosquitas, hormigas, ¿no es cierto? Entonces, como se come un primario, va a ser secundario. Los terciarios por lo general son carnívoros, ¿no? Entonces los terciarios van a ser serpientes que se comen a unos animales un poco más grandecitos, ¿no? O a los consumidores secundarios. Serpientes, a ver qué podemos decir más ahí. Algunas aves también, em, algunos mamíferos, bueno, ahí en consumidores terciarios vamos a tener los que se coman a los secundarios y los cuaternarios van a ser aquellos
por lo general, que se comen a todos los demás, o sea, tanto a los terciarios como a los secundarios y los primarios, pero no a los productores. Y aparte de eso, no hay nadie que se los coma arriba. Entonces, por eso están como en la pirámide, en la punta de la pirámide, porque arriba no hay nadie que se los coma a ellos. Entonces, un perfecto ejemplo son los, por ejemplo, los jaguares, ¿no? Pues los jaguares son animales que pueden comer de todo, ¿no? Ustedes pueden comer de todo. Si se les atraviesa un roedor, se lo comen, como un capibara, un chigüirito, se lo comen. Si se le atraviesa una rana, se lo come. Si se atraviesa una serpiente, pues pelean con la serpiente y se la comen, ¿sí? Entonces son consumidores cuaternarios, ¿no? Y así se forma la cadena trófica. Si se fijan, es sencillo porque hay que aprenderse que hay unos productores y unos consumidores. Pero ojo, hay unos muy, muy importantes, porque ustedes dirán, bueno, ya sabemos por dónde entra la energía, entra por acá y va pasando de nivel en nivel, ¿no es cierto? Pero una vez todos se mueran, pues tiene que haber alguien que se coma a los que se murieron, ¿cierto? Entonces todos nos vamos a morir, eso es una realidad. Entonces, los que se comen a todos, ¿listo? Cuando ya se mueren, se llaman descomponedores y son muy importantes. Son muy importantes porque ellos son los que continúan con esa cadena trófica. Los descomponedores, como les dije, son aquellos organismos que se alimentan de materia o de organismos en descomposición. Entonces, en descomponedores vamos a tener principalmente los hongos, ¿no es cierto? Los protagonistas son los hongos. Vamos a tener bacterias, muchas bacterias, pero también otras especies. Por ejemplo, tenemos algunos animales que son descomponedores. Todos conocemos el chulito, el rey gallinazo, el cóndor. Son animales que funcionan como descomponedores. ¿Listo? Y la cosa no termina ahí. Entonces, esto se vuelve muy interesante por algo que se llama la regla del 10%. Entonces, resulta que esta regla nos dice que en cada nivel se pierde una cantidad de energía, aproximadamente el 10%. Entonces, supongamos que las plantas producen a partir de la energía solar 20.000 kilocalorías, ¿no es cierto? Cuando esas plantas pasan a ser consumidas por esos consumidores primarios, pierden el 10% de su energía. Entonces ya no consumen, ¿listo? O ya no dan 20.000 calorías, que eran las que teníamos acá, sino 2.000. Y ya una vez estos son consumidos por los secundarios, ya no son 2.000, sino que se convierten en 200 calorías y así pasan hasta el nivel más alto. Siempre se pierde el 10% de la energía. Y aquí viene lo interesante. Hay una regla en la naturaleza que se llama la regla de la termodinámica que dice que la materia o la energía no se crea ni se destruye, ¿no es cierto? Se transforma. Y entonces ustedes dirían, si eso es una regla en la naturaleza, entonces, ¿qué pasa con la energía o la materia que se pierde en cada escalafón de esta cadena trófica? Es sencillito, eso no se pierde, eso se transforma. ¿En qué se va a transformar? En otra forma de energía que se llama calor. ¿Listo? Que resulta que esas calorías que se pierden, ese 10% que se pierde, se transforma en una forma de energía llamada calor. Ese calor es el 10% y es lo que liberamos todos los seres vivos. Entonces, ese 10% sale en forma de calor y ustedes dirán, ¿a dónde sale? Sale al entorno. Por lo general, el calor se escapa de la atmósfera y se va para el universo. ¿Listo? Y así transcurre por todo el universo transformándose. Listo. Entonces, después de toda la cháchara de la cadena trófica, vamos a repasar un poquito. Entonces, aquí tenemos una cadena y una red. ¿Listo? Fíjense en la diferencia. En la cadena trófica yo tengo una sola línea, ¿no? En la red yo voy a empezar a tener muchas especies y entre todas voy a empezar a hallar relaciones. Entonces, por ejemplo, en la cadena trófica yo digo, la plantica, que en este caso se llama madre selva, es nuestro productor primario, ¿cierto? Y después ubico al organismo que se va a comer ese productor primario.
Entonces digo, el ratoncito de campo que se come la madre selva va a ser el consumidor primario. Y digo, bueno, ¿quién se comerá ese ratoncito? Entonces pongo al zorro y digo, bueno, el zorro va a ser mi consumidor secundario. ¿Listo? Y eso es una cadena trófica, está en una sola línea. La red trófica es cuando yo tengo muchas especies por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo un día me siento en mi patio, supongamos que tengo un patio primero que todo, me siento en el patio y me pongo a mirar todo lo que pasa. Entonces digo, hay una planta, hay una lombriz, hay un búho, hay una mirla, hay una paloma. Entonces tengo mis especies identificadas y entre ellas empiezo a hallar una relación alimenticia. Entonces digo, bueno, em, la mirla se va a comer ¿qué? El gusanito, ¿no? Y el gusanito se está alimentando ahí de la tierra, ¿no es cierto? De plantas de la tierra, digamos, que se están descomponiendo. Y la planta, pues ya sabemos que se alimenta del sol y así. Entonces, una red trófica es cuando yo tengo varias especies y entre ellas empiezo a hallar relaciones tróficas, o sea, alimenticias. Y teniendo en cuenta esto, vamos a establecer el orden de esta cadena alimenticia. Entonces, la idea es que ustedes digan ahí por el chat, bueno, empezamos por el productor primario, ¿no es cierto? Que va a ser cuál, ¿listo? Entonces, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál sería el primero, el segundo, el tercero, el cuarto? Porque solo tenemos cuatro, ¿no? ¿Y cuál sería el productor, el consumidor primario, el consumidor secundario y el consumidor terciario? ¿Listo? Ahí se los dejo, se los voy a dejar, les voy a dar un tiempito mientras están ahí como pensándolo. Voy a El mirar si usted, primario sería la secundario, el grillo, un momento, el ter- espérate rana. Luis. Tú dices que el primario, la planta, pero el primario ¿qué? ¿Productor o consumidor? El primario productor. Luego Ajá, ahí viene el exacto. consumidor, que sería el grillo. Luego Sí. el secundario consumidor, que es la rana, y el terciario, que sería el águila. Exacto, perfecto. Ujú. Listo, listo, listo. No se olviden de los nombrecitos. Ahora, esto es una cadena trófica también. ¿Quién es el consumidor primario, el consumidor secundario y el productor? Entonces, ¿cuál sería el consumidor primario? Este sí los puedo leer por aquí. Ajá, sí, sí, Héctor. ¿Cuál sería el productor, el consumidor primario y el consumidor secundario? Aunque aquí tenemos hasta cuaternal. No salía la imagen. Bueno, el productor primario es la planta. Sí, Perdón, sí, el productor. sí, sí. El productor, sí. El consumidor primario, el grillo. Luego el consumidor secundario, la lagartija. El consumidor terciario, la serpiente. Y el cuaternario, el tigre o el oso. Sí, es un lince. Es un lince. Listo. Listo. Fíjense que aquí hay algo muy interesante. ¿Ven esta flechita de aquí que sale de la planta? ¿Eso qué quiere decir? Entonces quiere decir que este lince, solo para el ejemplo, este lince se come la serpiente, ¿no? Que es carnívoro, pero a veces se podría comer la planta. Entonces, como a veces se podría comer la planta, también podría contar desde otro punto de vista como un consumidor primario. ¿Listo? O sea, él es cuaternario, ¿no? Pero tiene la posibilidad también de ser un primario. Listo. Bueno, ahora nos vamos con otra sección que son las relaciones ecológicas. ¿Listo? Entonces ya vimos todo lo que tiene que ver con ecosistema, ya vimos todo lo que tiene que ver con cadena trófica. Ahora nos vamos con relaciones ecológicas, o sea, cómo se relacionan las especies. Y van a haber dos tipos. Una que se llaman las interespecíficas, o sea, entre individuos de diferente especie, y otras que son intraespecíficas. Y no se preocupen porque yo esta presentación se las comparto. Entonces, intraespecíficas son entre individuos de la misma especie. Entonces, fíjense, por ejemplo, que aquí les puse una serpientita, una abeja y una mariposa. Son especies de diferente especie, valga la redundancia,
Entonces, como son de diferente especie, son interespecíficas, pero cuando son de la misma especie, eso se llama intraespecífica. Igual eso no hay que hacer tanto, tanto énfasis. En lo que quiero que nos hagamos énfasis es en el tipo, en los subtipos de relaciones interespecíficas, o sea, en las relaciones que se dan entre individuos de diferente especie. Y van a haber varias. Entonces, la primera es la más linda, es mi favorita, se llama simbiosis, ¿no? Entonces, la simbiosis es cuando dos especies diferentes, ¿no es cierto?, interactúan y pueden ganar o pueden perder. O sea, se pueden beneficiar de esa relación o pueden afectarse. ¿Listo? Hay esas posibilidades. Se llama simbiosis. La otra es la depredación. ¿Listo? Entonces, como lo mostramos en nuestra imagen, la depredación consiste que una especie caza a otra. Simplemente eso, una especie caza a otra especie. Como lo vemos, por ejemplo, el león cuando caza al búfalo. Y la otra es la competencia, cuando dos especies consumen un mismo recurso. Entonces, hay que competir por ese recurso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el búfalo en las sabanas africanas y la cebra que compiten por el pasto, ¿no? Y ustedes dirán, pero si eso hay un montón de pasto. Y sí, hay un montón de pasto, pero si por ejemplo están en verano, no va a haber un montón de pasto, eso es realmente una competencia por el pasto. Entonces, teniendo en cuenta estos tres tipos de relaciones, nos vamos a hacer énfasis en la simbiosis, ¿listo? O sea, en aquella relación entre dos especies donde se pueden beneficiar o pueden perder, ¿listo? Vamos a mirar cuáles son los tipos de simbiosis. Entonces, una es el mutualismo, ¿listo? En el mutualismo, las dos ganan, ¿listo? Mutualismo, como lo dice el nombre, es porque es mutuo, ¿listo? Las dos se benefician. Tenemos perfectamente el ejemplo entre las flores y las abejas, ¿no es cierto? ¿Y por qué se benefician ambos? Entonces, como sabemos, las abejas llegan a las florecitas, ¿no es cierto?, por el polen y para ellas sacar de ahí el néctar. Entonces, la abejita se lleva el néctar y con eso hace sus paneles y toda la miel, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso obtiene energía la abejita. ¿Y qué obtiene la planta? Entonces, cuando la abejita está feliz ahí consumiendo el néctar, pasa por la flor y se llevan sus paticas el polen, ¿no? Recordemos que el polen es la parte masculina de la flor. Entonces, claro, la abejita entra y se unta de toda esa parte masculina de la flor, ¿listo? Y después llega otra flor que es femenina y le deja el polen masculino que llevaba de la otra planta y la reproduce, ¿listo? Eso se llama polinización, cuando gracias a una especie como la abejita, las plantas se reproducen. Por eso es que las abejas son tan súper importantes. En este tipo de relación tenemos las dos que se benefician, ¿no? La abejita obtiene energía y la planta se reproduce gracias a la abejita. Entonces las dos ganan y se llama mutualismo. ¿Listo? La otra se llama comensalismo. En el comensalismo, una especie gana y la otra ni gana ni pierde. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estos dos? Aquí tenemos nuestra ballanita jorobada y los vernáculos. Los vernáculos son unos organismos, ¿cómo les explico esto? Hagan de cuenta como unas piedritas. Y ellos lo que hacen es que se adhieren como a los cacheticos de la ballena. ¿No? Y entonces, pues a la ballena no le hacen nada, ellos solo se pegan ahí, ¿no? Resulta que la ballenita cuando está comiendo, por lo general camaroncitos, ¿no? Entonces ella come un montón de camarones y a veces le salen por los lados residuos, ¿no? O sea, de todo lo que se comió le quedó ahí como mugrecitos y le sale a los lados. Entonces los vernáculos aprovechan que ella está ahí comiendo y libera sus residuos y ¡pum! Cogen comida. ¿Listo? Entonces, si se fijan en esa relación, el vernáculo se beneficia, porque claro, como está pegado a la mejillita de la ballenita, pues claro, al estar ahí al lado le llega la comida prácticamente a la mesa, ¿no? Le llega ahí al lado, entonces gana, ¿no es cierto? Pero a la ballena no, ni la beneficia ni nada, porque pues ella perfectamente podría comer sin el vernáculo ahí pegado, ni lo siente.
Entonces a ella ni le afecta ni gana. Ese es el comensalismo, cuando una especie se beneficia y la otra pierde. No, la otra no le afecta, perdón. Y la que seguimos sí es en la que una gana y la otra reafectada, que se llama parasitismo. Y esta es la que más nos conocemos, ¿no? Entonces, en el parasitismo, una especie se alimenta por lo general de la otra, pero que se alimente de la otra implica una afectación a la otra. Entonces, hay muchísimos organismos parásitos. El más famoso, pues obviamente, son las garrapatas, los piojos, las pulgas, ¿no? Aquí tenemos las, ¿cómo se llama esto? Pulgas. Entonces, las pulgas que chupan la sangre de los gaticos, ¿no es cierto? Entonces, al chupar la sangre de los gaticos, eso les puede generar una alergia, ¿no es cierto? O también las pulgas a veces, ellas de por sí son parásitos, ¿no? Pero a veces las pulgas también llevan otros parásitos. Entonces, aparte de ellas ser parásitos, llevan parásitos que se los pueden transmitir a los gatos, perros o humanos, entonces quedan aún más afectados por doble vía, porque aparte de que le chupan la sangre, les meten otros parásitos. Entonces, ahí tenemos esa relación de parasitismo. La pulguita se beneficia porque tiene comidita, pero el gato pues se afecta totalmente, se enferma, bueno, etcétera. ¿Listo? Esos son nuestros tres tipos de simbiosis. Vamos a mirar estas relaciones teniendo en cuenta todas las relaciones que vimos anteriormente, es decir, la simbiosis, la depredación, la competencia y los subtipos de simbiosis, mutualismo, comensalismo y parasitismo. Entonces, vamos a ver la primera y ustedes me van diciendo ahí por el chat cuál podría ser. Listo. Un lagarto que transporta el escorpión y le brinda protección. ¿Ustedes qué creen? ¿No es cierto? ¿Qué creen que podría ser esta relación? ¿Listo? Hay un lagarto que lleva un escorpión. ¿Listo? Y ¿Sería se mutualismo? brindan protección. Ujú. Listo. Exactamente, es mutualismo. Ujú. Mutualismo. ¿Por qué es mutualismo? Porque el lagarto y el escorpión se benefician. El lagarto lleva al escorpión ahí en el lomito, entonces pues le ayuda a ahorrar camino, ¿no? Si necesita pasar un charco, un río, pues le ayuda a pasar el charco y el río, ¿no? Y mientras tanto, el escorpión pues lo está protegiendo de que alguien se lo coma, pues con su veneno, ¿no? Entonces es mutualismo. Tenemos en la segunda. Los pájaros aprovechan la seguridad que les brindan las ramas de los árboles. ¿Listo? Entonces los pajaritos que arman su nido, Mutualismo. mutualismo. Esta está un poco complejita. Entonces pensemos, digamos que sea mutualismo, ¿no? El pajarito se beneficia, ¿cierto? Porque pues está construyendo su nido. ¿Y la planta se beneficia? Ah, no, no se beneficia. Pero de Es. pronto atraen insectos. Si la planta fuera carnívora, ¿no? Digamos que en este ejemplo es comensalismo. ¿Por qué? Porque aunque el pajarito se beneficia, a la planta le da igual que ese nido esté o no esté. Allá no la beneficia del todo. Pero, ojo, como dice su compañero, podría darse el caso que sea mutualismo en el caso de que, por ejemplo, el pajarito que tenga su nido ahí se alimente de las semillas de esa planta. Entonces ayuda a dispersar las semillas con el popó de ella, ¿sí? O sea, cuando hace popó, pues, ¡fum!, lleva las semillas a todo lado. Entonces, dependiendo del caso, podría llegar a ser mutualismo, ¿no? Pero en este ejemplo en concreto, como no nos están diciendo nada más que lo de los nidos, es comensalismo. El segundo es el más fácil, los mosquitos que se alimentan de la sangre de algún animal. ¿Qué serán los mosquitos? Súper fácil. Ajá. ¿Qué será el mosquito? ¿Sí sabe mucho o no? Parasitismo. Hay muchos del dengue. ¿Listo? Sí.
Obviamente parasitismo, ¿no es cierto? Los mosquitos pues nos chupan la sangre, ¿no es cierto? Transmitiendo enfermedades y demás. Entonces, pero el mosquito se beneficia porque come, pero los que, a los que nos pican no nos beneficia, pero nada. Listo, esta otra. Hay ranas que protegen los huevos de las tarántulas a cambio de que las dejen vivir en su madriguera. ¿Ese qué podrá ser? Mutualismo. Sí, muy bien. Mutualismo, ¿cierto? Las dos se benefician. Entonces, las ranitas protegen los huevos de las tarántulas y a cambio pueden vivir ahí en esa madriguera y ser protegidos además también. Ahora, una vaca pastando. Ese está difícil. Comensalismo. Eh, O depredación porque ellas dañan el lado donde ellas se están comiendo. sí, es depredación. Desde un punto de vista básico es depredación porque pues se está comiendo a otra especie, ¿no? Entonces, la vaca se está comiendo el pasto que es otra especie, ¿no? Pero ahora que lo dices por ahí, también podría ser comensalismo. Es decir, la vaca cuando se come el pasto, también ayuda a que el pasto, cuando ya se lo está comiendo, a veces manda por allá ramitas y semillas del pasto y ayuda a que el pasto pues se disperse más, ¿no? Pero básicamente es una depredación. Ahora, el siguiente es las rémoras que aprovechan a los tiburones para desplazarse por aguas ricas en nutrientes. Entonces, es muy parecido al ejemplo de la ballenita, muy parecido. Entonces, las rémoras ahí se pegan al lado de la trompa del tiburón. ¿Qué será? También es mutualismo. Bueno, vamos a analizarlo. Casi. O podría ser parasitismo. Ujú. Vamos a No, analizarlo. porque mutualismo si los dos se beneficiaran y parasitismo si uno se perjudicara, pero al tiburón no le afecta nada. No le afecta a Solamente se nada. beneficia a uno, sería comensalismo. Es comensalismo, Pero efectivamente. Dime. pues yo creería que también cuando pues las rémoras que hay ahí también atraen, digamos, otro consumidor que va pues digamos, a comerse en esas rémoras y el tiburón se podría haber beneficiado al comerse esa otra especie. Entonces, también podría ser un tipo de mutualismo. Sí, desde ese punto de vista podría ser. Pero pues la verdad es que las remoras no se las come, creo que no se las comen muchos. A los tiburones, por ejemplo, no les interesa para nada. O sea, es como, porque no son muy sabrositas, digamos. Pero podría suceder y en ese caso, en ese caso específico, sería entonces un, ¿qué? Un mutualismo, ¿no? Pero es un comensalismo. ¿Listo? Es un comensalismo porque el tiburón no se beneficia, no pasa nada, pero la otra está ahí feliz comiendo al lado. ¿Listo? Ahora, las lombrices intestinales que se alimentan robando los nutrientes de su huésped. ¿Qué será? Esto está fácil. Las tenias, ascaris, ¿qué será? Parasitismo. Sí, claro, parasitismo. Todos estos son parasitismos. ¿Listo? Obviamente es parasitismo porque pues las tenias, ascaris y todos esos parásitos intestinales se benefician de todos esos nutrientes que nosotros nos comemos, que al final terminan comiéndoselo ellas y pues nosotros reperjudicados porque no nos llegan nada de nutrientes ni energía a nuestras células. Profe, ¿por qué ese no se le puede llamar depredación? Em, Porque, ya te digo, ay, espérate que se me pipió mi presentación. A este, ¿por qué no se le puede llamar depredación? ¿A cuál? Al de la, perdón, al de las tenias, al de los parásitos. Porque no, es decir,
La diferencia entre, por ejemplo, depredación y parasitismo es la siguiente. En la depredación tú matas la otra especie, ¿no? Es decir, la vaca se come el pasto y lo mató ahí, ¿no? O sea, se lo comió y ahí desapareció, ¿no es cierto? Pero los parásitos no necesariamente matan a la especie. Es decir, por ejemplo, la tenia no va a matar a su huésped, ¿no? O sea, ella se va a beneficiar y lo va a afectar poco a poco, pero no lo mata, ¿sí? Se va a ir, porque si lo mata, ella también se muere, ¿sí? El parasitismo tiene eso. Por lo general, hay una codependencia entre esas dos especies. O sea, las dos están ahí, pero una se afecta y la otra no. Pero las dos están ahí. En la depredación, una se muere y la otra vive de esa que se murió. ¿Listo? Esa es la diferencia. Tutora, Listo. Dime. por eso, entonces, disculpe, fue que no le presté atención a lo que acabo de decir hace 30 segundos, pero entonces quiere decir que, por ejemplo, cuando la vaca se come el pasto, eh, ella sería depredadora del Sí, pasto. depredadora del pasto. Exactamente. Ujú. Ah, bueno, yo pensé que era comensalismo, pero el comensalismo solo se beneficia a uno, bueno, y la vaca también solo se beneficia a ella. Exacto, es depredación, es depredación. Solo que aquí Ah, bueno, nosotros pensando en casos en que podría ser diferente, pero es depredación, ¿sí? ¿Listo? gracias. Bueno, aquí este espadacito es el que ya hablamos, entonces, pues, ¿para qué vamos a hacer otra vez? Los leones que cazan a sus presas, ¿no es cierto? En este caso al venado, entonces claramente, pues es depredación, ¿no? Este también ya lo habíamos mencionado, los piojos y garrapatas que viven en el pelaje de algunos animales. ¿Qué serán? Ya igual habíamos dicho, pero pues para tenerlo muy claro. ¿Listo? ¿Qué será piojos y garrapatas? Ahí los voy a leer porque yo sé que todos saben. Listo, gracias. Parasitismo. Exactamente, claramente parásitos. Piojos, garrapatas, chinches, pulgas, todos esos son parásitos, ¿no? Y estas las morenas que son una especie que vive en el mar, famosas por ser muy venenosas. Entonces, tienen grupos de camarones que se nutren mientras limpian sus dientes y su piel, les hacen toda una ortodoncia, estos señores camarones. ¿Qué será? A ver, ya los voy a leer por ahí, a ver qué será las morenas y los camarones. Sí, perfecta, Edison. Mutualismo, ¿no? Entonces, las morenas reciben ahí su ortodoncia y su limpieza de dientes, mientras el camaroncito pues se come todos sus residuos. Entonces, todos se benefician. Listo. Por aquí, o si no. Vamos con nuestro cuarto tema, que es biodiversidad. Entonces, pongan atención a esta definición, ¿no es cierto? Todos hemos escuchado también esta palabra biodiversidad, ¿no? Entonces, pero ojo. La biodiversidad refleja el número, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos y cómo estos cambian de un lugar a otro y con el paso del tiempo. Entonces, la biodiversidad incluye la diversidad dentro de las especies, entre especies y entre ecosistemas. Y esto sonará, ¿qué es todo esto? Es porque la biodiversidad, pues de pronto si uno piensa en eso, pensará que es la cantidad de especies que tiene un lugar, ¿cierto? Pero eso se ha ido transformando mucho y hoy en día no es solo la cantidad de especies, ¿cierto? Entonces, no solo en número. O sea, por ejemplo, un lugar no es biodiverso porque tenga muchísimas abejas, ¿no? Sino que un lugar es muy biodiverso porque tiene muchísimas abejas, pero también tiene muchísimas moscas, pero también tiene muchísimas caracoles, grillos, o sea, porque tiene muchos de cada especie, de muchas especies, ¿no es cierto?
Y además de tener muchos de estas especies y el número también, esas especies varían mucho, o sea, han evolucionado mucho, se han transformado mucho y se ubican en diferentes ecosistemas. ¿Listo? Por eso dice el número, o sea, la cantidad, la variedad, o sea, la diversidad de especies y la variabilidad, que tanto han cambiado en el tiempo. Entonces, la biodiversidad va a estar formada por esos tres: número, variedad y variabilidad. ¿Listo? Téngalo ahí presente para lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, la biodiversidad se calcula, básicamente es más complicado, pero básicamente el número de individuos más el número de especies más cambios evolutivos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos dos ejemplitos, dos regiones, dos regiones, la región A y la región B. ¿Listo? Teniendo en cuenta ese cálculo que les dije, no es que ustedes tengan que sacarlo, sino solo mirarlo. ¿Listo? Miren las dos regiones. ¿Cuál sería más biodiversa? ¿La región A o la región B? La B. La B. ¿Listo? La B, ¿cierto? Y creo que sabemos por qué es la B, ¿cierto? Miremos. Entonces, en la región A, en el primer sitio hay 4 especies diferentes, ¿cierto? En el sitio 2 hay 4 especies de la misma del sitio 1. En el sitio 3 hay las mismas 4 especies de los dos anteriores sitios, ¿no es cierto? En la región B, en el sitio 1 tenemos 4 especies. En el sitio 2 también hay 4 especies, pero diferentes. Y en el sitio 3 hay otras 4 especies, pero diferentes. Entonces, efectivamente, el más biodiverso es la región B, porque ambas tienen la misma cantidad de bichos, ¿no? Pero en cada región, en la región B, hay mayor cantidad de especies diferentes. Entonces tendríamos número de individuos es el mismo, pero el número de especies es diferente. ¿Listo? Probablemente por cambios evolutivos. Entonces ya sabemos que hay que tener en cuenta esos factores. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestros países más biodiversos teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar, ¿no es cierto? La biodiversidad mide el número de especies, ¿listo? La variedad y la variabilidad. Teniendo en cuenta esos, ¿cuál es el número 1? Creo que ahí pueden ver mi mapita. Espérense, yo los hago chiquitos, que no sé qué pasó. Brasil. Listo, sí, señores. Ay, perdónenme, se me pasó. Listo. Sí, el país más biodiverso en el mundo es Brasil. ¿Y a quién tenemos de segundas? Colombia. El segundo es Colombia y el tercero es, ¿dónde lo tenemos? Ay, Dios mío, ¿qué se me dice? El tercero no lo veo, ¿no está? ¿O es que allá? Indonesia. Es Indonesia. Listo. Fijémonos en lo siguiente. Entonces, aquí hay varias cosas interesantes. Primero, fijémonos en los 3 primeros que son, bueno, los 4. Brasil, Colombia, Indonesia y China, ¿no? Fijémonos en el área de los países, ¿no es cierto? Fijémonos que Brasil es un país muy grande. Colombia e Indonesia no somos países tan grandes, pero Indonesia termina siendo como un poquito más grande que Colombia. Y China, pues sabemos que es un país súper grande, el segundo más grande, ¿no? Entonces, fijémonos que si uno mirara la comparación de la biodiversidad con el metro cuadrado, o sea, como con el área, se podría decir fácilmente que nuestro país es el país más biodiverso del mundo si tuviéramos en cuenta el área, ¿no? O sea, que en ese territorio tan chiquito que tenemos somos el segundo, ¿listo? Brasil es el primero en un territorio mucho más grande, ¿no? Ese es un dato interesante. El segundo dato interesante es, fíjense en dónde están ubicados todo el ranking. O sea, todos los países que están en el ranking número 10 están ubicados en una zona muy importante que se llama la línea del Ecuador. ¿Listo? La línea del Ecuador, si ustedes se acuerdan de sus clases de geografía, es la línea que atraviesa nuestro planeta Tierra por la mitad. ¿Listo? Y eso hace que se creen unas condiciones climáticas muy específicas.
¿Qué condiciones climáticas? Pues por lo general en la línea del Ecuador no hay estaciones. Primero, no tenemos estaciones. Y segundo, tenemos unas épocas, invierno y verano. ¿Sí? Hoy en día, pues gracias a todo lo que ha sucedido, pues está un poco loco eso, pero básicamente invierno y verano, ¿no es cierto? Y como estamos en la línea del Ecuador, hay una temperatura promedio que por lo general es cálido, ¿no? Entonces, eso hace que todos los países que estén en esa línea del Ecuador o muchos de esos países compartan ciertas características climáticas y por tanto haya como un boom, una explosión de las especies. Tengan la posibilidad de adaptarse, de evolucionar y de generar nuevas especies. Y bueno, pues ahí no está ningún país africano, porque a pesar de que África es un país que también es muy diverso, ha tenido ciertas condiciones climáticas que han hecho que esos países que de pronto hace miles de años eran muy diversos, hoy en día no tanto porque muchos se han extinguido. ¿Listo? Vamos a ver, no me acuerdo qué sigue. Estos dos conceptos, porque fijo, esta pregunta es fija, se los aseguro. Entonces, uno es hábitat y el otro es nicho. El hábitat es el lugar físico donde vive una especie, donde vive algo, el hábitat, donde habita, ¿no? Y el nicho, ojo, es el papel que desempeña una especie en el ecosistema. Es la función que tiene una especie. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí, yo tengo una nutria, como nos lo muestran en nuestro ejemplito. Tenemos una nutria. El hábitat de la nutria es donde vive la nutria. Entonces, las nutrias aquí en Colombia, bueno, digamos que aquí en toda Latinoamérica, viven en los ríos, ¿no es cierto? Entonces, el hábitat de la nutria es el río, pero el nicho es la función que cumple la nutria. Entonces, eh, podría ser la función que comer peces, camarones, serpientes, sapitos y controlar estas poblaciones, ¿cierto? Entonces, cumple una función en la cadena trófica. Esa sería el nicho de la nutria, ¿no? Entonces, recordemos, hábitat donde vive, nicho, la función que tiene esa especie en la naturaleza. Aquí tenemos una abejita, ¿cierto? Ahí está bonita la foto, ¿no? ¿Cuál sería el hábitat? Y pensamos Los, el hábitat y el nicho de la abeja. el panel sería el hábitat. ¿Y Ujú. las flores? Y O el... Ahí, sí, casi. el polen, ¿sí? La polinización. Sí, sí. Sí. O sea, lo del polen, lo que les expliqué, que eso tiene un nombre, se llama polinización. ¿Listo? Entonces, el hábitat es el panel, ¿no? O sea, donde ellos viven, la colmena, ¿no? Y el nicho, que es la función que ella cumple, pues es la polinización, ¿no? Que es llevar de una planta a la otra el polen y pues que se reproduzcan las planticas, ¿no? Listo, entonces creo que lo cogimos. Y el antepenúltimo tema se llama sucesión ecológica. ¿Listo? La sucesión ecológica es una teoría que explica cómo surgen los ecosistemas de la nada, entre comillas, ¿no? O sea, cómo va evolucionando el ecosistema. Y hay dos tipos de sucesiones, perdón, la primaria y la secundaria. Entonces, probablemente les aparezca. Por ahí hay una que otra preguntita, pero puede que les salga, puede que no. Entonces, en la sucesión primaria se forma un nuevo ecosistema a partir de unos eventos primarios. ¿Cómo así eventos primarios? Entonces, bueno, recordemos que hace millones de años empezaron las plantas a aparecer y bueno, todo lo que conlleva plantas y otros organismos a partir de ciertos fenómenos, por ejemplo, una erupción volcánica, por ejemplo, un temblor, un terremoto, un maremoto, que hace que esos eventos catastróficos, entre comillas, no son catastróficos, sino en este caso fundacionales, porque lo que hicieron fue como preparar el terreno para que ahí surgieran unas especies y se diera un ecosistema.
¿cierto? Entonces, en la sucesión primaria vemos cómo surge un ecosistema a partir de un suceso que puede ser una erupción o puede ser, pero surge por primera vez. Es que es como se genera ese ecosistema por primera vez. En el secundario es cómo se genera un ecosistema después de catástrofes. Ahí sí, catástrofes por lo generalmente de origen humano, pero también podría ser de origen natural, pero en el que antes ya había un ecosistema. Entonces, en la sucesión secundaria, antes había un ecosistema, pasó algo, algo catastrófico, y después empieza a surgir de nuevo el ecosistema. ¿Listo? En el primario es por primera vez, primera vez, y en el secundario es después de algún evento, vuelve a surgir un ecosistema. Y podemos verlo a través de los millones de años. Fijémonos que en la sucesión primaria, o sea, un ecosistema que se genere por primera vez, se va a generar diferente, se va a demorar muchísimos años y van a tener unos pasos, ¿no? Entonces, primero está como una roca madre, los líquenes, después pequeñas planticas, después arbustos y después árboles, arbustos y todas las especies, ¿no? Pero se va a demorar millones de años, ¿no? Y en la secundaria hay un evento catastrófico. En ese evento catastrófico queda una que otra semillita, una que otra plantica, y con unos pocos años, entre comillas, pocos años, llegan unas especies, entonces llegan las gramíneas y después los árboles, y bueno, ¿listo? Entonces, según esta imagencita, ¿qué sería? ¿Una sucesión primaria o una sucesión secundaria? ¿Listo? Ya los voy a leer por acá. Secundaria. Listo, listo, Luis. Sí, claro, es secundaria, ¿no? Recordemos que la primaria es cómo se genera por primera vez el ecosistema. Y en esta vemos que había un ecosistema antes, ¿no? Hubo un incendio, ese ecosistema murió y después surge otro nuevo, o sea, es secundaria. Listo, y este es nuestro último tema, ¿no? Que son los problemas ambientales. Listo. Entonces resulta que en nuestros países pues siempre decimos como, ay, yo cuido el medio ambiente y el medio ambiente y el medio ambiente. No sé qué. Esa es una discusión, ¿no? Es como no tan importante, pero igual hay que ponerle atención y es la palabra medio ambiente, ¿no? Entonces todo el mundo había dicho, bueno, pues es que el ambiente no es un medio porque no está partido por la mitad, ¿no es cierto? Ni tampoco es como el medio en el que es separado a uno, ¿no? Porque el ambiente es también uno. Entonces, por eso algunas veces no se trabaja el término medio ambiente, sino ambiente como tal. Para, para primero no decir que es la mitad y segundo, para no tener en la cabeza como un concepto separado, el entorno allá y yo acá, ¿no? Porque el ambiente somos todos, ¿no? Por eso es que se hace ahí como esa diferencia. Y los problemas ambientales se van a dividir en tres básicamente. Tres. ¿Listo? El primero es el cambio climático. El segundo es la contaminación y el tercero, la degradación de ecosistemas. ¿Listo? Entonces, pues bueno, el cambio climático, todos y en estos últimos años más hemos evidenciado todo el cambio climático. Y bueno, en la contaminación también lo hemos evidenciado y la degradación de ecosistemas, digamos, nosotros en Bogotá no lo evidenciamos tanto, tendríamos que salir a viajar a otras regiones para darnos cuenta de esta degradación de los ecosistemas. Vamos a mirar uno a uno qué es, cómo surge, bueno, todo. Empezamos con el cambio climático. Entonces, el cambio climático hace referencia a todos los cambios climáticos, o sea, a todos los cambios de temperatura. El más conocido es el calentamiento global, ¿no? Pero el calentamiento global es solo uno de los cambios climáticos. En otros lados se producen altos inviernos, ¿no? O sea, unos inviernos fatales, ¿no? Que puede morir todo el mundo en esos inviernos, pero el más conocido es el calentamiento global. ¿Qué es eso del calentamiento global? Es muy sencillito. Listo, entonces resulta que
nosotros vivimos en esta biosfera, en esta tierra, ¿cierto? Y nuestra tierra tiene unas capitas que se llaman atmósfera, ¿no? Y en la naturaleza, en lo normal, como funcionaría la Tierra normalmente, es que el Sol tiene unos rayos que llegan a la Tierra, ¿no? Una energía que ya vimos que también es súper importante, llegan a la Tierra y pasan por toda esa cadena trófica, y en la cadena trófica queda una energía que ya dijimos que se llama calor, ¿cierto? Entonces, en lo ideal es que ese calor salga de la atmósfera feliz y contento, ¿cierto? Como lo vemos aquí, chun, 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 sale el calor, ¿no? Sale el calor. ¿Qué pasa con el calentamiento global? Pues que ese calor que debería salir por la atmósfera tranquilamente no sale, ¿sí? ¿Por qué no sale? Bueno, porque hay unas moléculas que no lo dejan salir y eso se llaman gases de efecto invernadero. Esas moléculas hacen que la energía solar, bueno, llegue a la Tierra y, bueno, se pase toda la cadena trófica, y cuando va a salir en forma de calor, choca con una de esas moléculas de efecto invernadero. Entonces choca aquí y se devuelve a la Tierra, choca aquí y se devuelve a la Tierra, choca aquí y se devuelve a la Tierra, y nunca sale hacia el universo, ¿no? Sino que se crea en la atmósfera. Entonces, como se queda en la atmósfera, ese calor que debería quedarse, que debería salir, perdón, se queda. Entonces se genera un calor, ese calor se queda en la Tierra y se genera un calentamiento. ¿Listo? Entonces, esos gases que no dejan salir el calor se llaman, ya les dije, gases de efecto invernadero, y pues hay unos basiquitos, ¿no? Entonces está el dióxido de carbono, es el más conocido, pero también tenemos varios nitrógenos, varios gases del nitrógeno, varios azufres, ¿listo? Entonces, fijémonos en esta tablita que nos muestra cómo aumentó los gases de efecto invernadero. Entonces tenemos aquí em, que bueno, que al inicio de la era de hielo, pues nada, los niveles estaban, digamos, normalitos, pero de repente, en lo que llamamos como la aparición de los seres humanos, más o menos después de la aparición de los seres humanos, cuando ya empezamos a ya no ser nómadas, sino que a sentarnos y tener agricultura, aumenta increíblemente, una cosa brutal, la emisión de gases de efecto invernadero. Esa emisión de gases de efecto invernadero se mantiene hacia más o menos después de los 50, cuando ya empieza, después de 1950, que empiezan las grandes industrias, ¿no? Entonces, aquí podemos ver como dos eventos humanos, ¿no? Hacen que la emisión de gases de efecto invernadero haya aumentado de manera drástica. Primero, la agricultura, ¿no? Agricultura y la ganadería también. Y segundo, después de 1940, más o menos hacia los 50, las grandes industrias, ¿no? Aquí tenemos esto. Bueno, ya miramos el cambio climático, ahí el calentamiento global. Vamos con la contaminación, nuestro segundo problema ambiental. Entonces, es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en el ambiente, ¿no? Que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. Simplemente es cuando entra un elemento que no es propio del ecosistema. ¿Listo? Entonces, supongamos, si yo voy al Tayrona, ¿cierto? Y boto en el Tayrona una semilla de mandarina, una semilla de mandarina. Boto en el Tayrona una semilla de mandarina. Ahí yo ya estoy contaminando, porque la mandarina, a pesar de que es una planta bonita, hermosa, ¿listo? No hace parte del ecosistema natural del Tayrona. Entonces, la contaminación siempre implica que yo introduzco un nuevo elemento que no hace parte del ecosistema, y por lo tanto estoy alterando todas esas cadenas que ya vimos, ¿no? Entonces, los principales contaminantes o tipos de contaminación, perdón, son la del aire, la del agua, la del suelo y la del ruido, ¿no? Pero bueno, la del ruido, vamos a ver que es, digamos, la menos fatal, ¿no?
Y los contaminantes, o sea, los factores que pueden contaminar, pueden ser biológicos, como les acabo de decir, una semilla de una planta que no pertenece a un ecosistema o un animal que no pertenece al ecosistema inicial, como por ejemplo aquí en Colombia el pez león, que lo trajeron y ahora eso se ha tragado todos los peces de todo el mar. ¿Listo? Entonces hay biológicos, o sea, especies que no hacen parte del propio del ecosistema. Hay físicos, el más famoso y el que está acabando con todo. Entonces el plástico, ¿no es cierto? Plástico, icopor, etcétera, son elementos que no hacen parte del ecosistema y que están alterando esas dinámicas, ¿no? Químicos, o sea, contaminantes, los famosos contaminantes químicos, productos de limpieza, fertilizantes de la ganadería o perdón, de la agricultura, pero también algunos productos de la ganadería. ¿Listo? Entonces, en químicos son todos precisamente todas esas sustancias que se utilizan en los hogares, en la ganadería o en la agricultura o en otras industrias que llegan a ríos u a otros ecosistemas. Bueno, y nuestro tercer problema ambiental son la degradación de los ecosistemas, o sea, cómo se acaban esos ecosistemas, ¿no? Hay varios, los principales, hay muchos, pero los principales degradadores de ecosistemas, o sea, que acaban ecosistemas, son la ganadería, la agricultura, la minería, la deforestación, el tráfico de especies y la construcción. ¿Listo? Entonces ya sabemos, la ganadería es un problema porque podemos ver, bueno, aquí está chévere esta imagen. Vamos a analizar esta imagen. Miren estos pastos, esto es como una sabana africana, digamos, ¿no es cierto? Ahí tenemos pues diferentes especies viviendo, las especies propias de este ecosistema. ¿Listo? Y tenemos después una ganadería extensiva, es decir, hagan de cuenta que a ese terreno le quitaron todas sus especies originales y le pusieron vacas, y la agricultura intensiva. O sea, que ya no solo le pusieron por allá vaquitas, sino que también le metieron ahí cultivos, pero cultivos específicos, como solo cultivo de palma, por ejemplo, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos emisiones de gases de efecto invernadero y uso de combustibles fósiles. Si se fijan, según esta tablita, la emisión de gases de efecto invernadero es mayor en este ecosistema original, ¿no? Pero no hay uso de combustibles, obviamente porque no hay industria ahí, entonces pues no se genera uso de combustibles. ¿Por qué se generan gases de efecto invernadero? Pues porque todas las especies, todos liberamos gases de efecto invernadero solo por respirar. Todos estamos liberando dióxido de carbono. Entonces, claro, en este ecosistema, que es un ecosistema natural inicial, hay altas emisiones de gases de efecto invernadero porque hay especies como las cebras, bueno, todos los rumiantes liberan altos gases de efecto invernadero, ¿no? En las de las vacas, pues lo mismo, ¿no? Pero en la agricultura intensiva no hay tantas vacas, está todo enfocado a las plantas, como ya sabemos, las plantas pues más que, de hecho absorben, ¿no es cierto? Pero como se utiliza una industria, se genera uso de combustibles fósiles, o sea, ¿sí? Empieza a afectarse por otros lados. Lo ideal es no fijarse tanto en esta emisión de gases de efecto invernadero, sino en la protección de los ecosistemas, que siempre van a brindar una protección a esa cadena trófica que hemos visto que nos sirve para mantener un equilibrio. Aquí tenemos la agricultura, bueno, ya hemos visto por qué es un problema. La agricultura es un problema porque en un lugar que antes habitaban plantas y animales nativas de ese lugar, se quitan los árboles, se quita el bosque, se quita la selva para sembrar caña, maíz, bueno, palma, sí, aguacate, solo eso, sin dejar a otras especies poder vivir en su ecosistema natural. La deforestación es cuando se talan y se queman los bosques primarios, o sea, los bosques nativos, los que estaban ahí de primeritas, y cuando se quema y se talan esos bosques, pues todas las especies que vivían a partir de esas plantas mueren
¿no es cierto? O tienen que migrar a otros lados, entonces eso hace que los ecosistemas pues mueran, ¿no? El tráfico de especies, ¿no? Aquí tenemos como una tablita de las especies que más trafican en el país. ¿Listo? Aquí se ha hecho una campaña muy amplia en esto, en que las especies silvestres no son mascotas, que uno no debe apoyar esto, porque al fin y al cabo los que perdemos somos todos. Si sacan un monito, si sacan un lorito, si sacan esas especies en su hábitat, como ya vimos, tienen un propósito, tienen una razón de ser, y si uno los quita, pues está afectando todo en cadena, ¿no? Por eso es que con esto siempre es como, no, las especies silvestres, las nutrias no son mascotas, nada de eso es mascota, ¿no? Uno no debe sacar a las especies de sus hábitats. Y tenemos entonces aquí, las principales siempre son los reptiles y mamíferos, ¿listo? Y aves, ¿no? Mira, aquí tenemos 330 especies de aves, o sea, son las que más sacan de su hábitat. Las más tristes, a mí me parece súper triste que saquen a una ave y la coloquen en una jaula. O sea, listo. Ahora la pregunta del millón y para cerrar ya nuestros hipotes. Para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿cuál será de los tres el principal problema ambiental de nuestro país? ¿Listo? No es que me tengan. Ah, no, el uno, el dos y tres. Recordemos cuáles son los tres, ¿no es cierto? Entonces, el primero es el cambio climático, el segundo es la contaminación y el tercero es la degradación de los ecosistemas. ¿Cuál será en el que estamos? ¿Cuál será el principal? A ver, a todos. ¿Cuáles dicen ustedes? Ay, ya. Listo, dice Héctor que degradación de los ecosistemas. Jesús también dice que degradación de los ecosistemas. Listos. ¿Listo? Entonces, yo estoy de acuerdo con ellos. Para mí también el principal problema es la degradación de los ecosistemas para Colombia, ¿no? Entonces recordemos que todos vivimos en los tres problemas están ligados, el cambio climático está ligado con la contaminación y la contaminación está ligada con la degradación de entre ellos están ligados, ¿no? Pero dependiendo del país, cada problema va a ser como enfático. Me explico. Por ejemplo, así, datos básicos. Resulta que Colombia solo emite 1% de las emisiones de efecto invernadero, 1% a nivel mundial. Resulta que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero está a cargo de solo 10 países. O sea, 10 países en el mundo son los que contaminan, 10 países. Nosotros no estamos en ese ranking. ¿Eso qué quiere decir? Que la contaminación y el cambio climático no son nuestro problema principal, porque como ya vimos son 10 países los que están haciendo esto. Nuestro principal problema es la degradación de ecosistemas, porque somos el segundo país, casi que el primer país más biodiverso del mundo, y que se pierdan los ecosistemas, o sea, lo único que tenemos es lo más grave. Por lo tanto, los gobiernos no deberían fijarse en un cambio energético, sino en la conservación de los bosques. Para mí también para mí y creo que para la mayoría de los expertos en lo ambiental, es en el país debería fijarse es en eso. Y ya, este es nuestro CIPAS, espero les sirva mucho. Este es un tema muy lindo, a mí me encanta, espero que también lo hayan disfrutado y que les vaya muy bien en ese cuestionario. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me cuentan, yo les comparto la presentación y también la grabación desde el CIPAS. Bueno, ahí estoy atenta si alguno tiene preguntas. Sí, sí se registra la asistencia. Pues está por aquí arribita en el chat, Ya te la muestro. Aquí, aunque esta la registra automático, pero yo prefiero como tener ahí el formato también.
¿Listo? Ahí ya se las compartí. Muchas gracias, que descansen y que les vaya muy bien. ¿Listo? Gracias, profe. Igual.